Saludos, buenas noches, complacido una vez más en estar en este su espacio, el espacio que se transmite cada noche de 7 a 8 de la noche por este su canal de elección TNE, Canal 58, bajo la producción de Ramón Arturo Méndez Zarzuela. Yo soy Nino de Jesús, hoy estoy dentro de la justicia y estaré toda esta hora compartiendo con un gran amigo, colaborador de este espacio, bueno, ya parte de la producción, porque hace un mes se comprometió que iba a venir aquí a este espacio por lo menos una vez al mes. Dijimos, bueno, por lo menos en la última semana del mes va a estar con nosotros. Y es un gran compromiso que asumió y lo ha empezado a cumplir desde hoy. José Hernández Che, que es la voz de los abogados, porque es el secretario presidente con la nueva ley. Antes eran secretario, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Espaillat. Aquí los defensores tienen también su día, vienen jueces, vienen fiscales y vienen pues diferentes abogados también, pero tenemos ahora una autoridad dentro de los abogados, que es la persona que está destinada a canalizar todo lo que son los intereses y los reclamos y todo lo que sea en beneficio de los abogados de la provincia de Espaillat. Así es que buenas noches, Che. Me siento complacidísimo de que realmente honrara tu palabra y que nos vas a acompañar por lo menos una vez al mes. Quisiéramos que fuera cada vez que tenemos el programa, porque a la verdad que nos nutrimos contigo. Buenas noches, Nino. Buenas noches a los amigos televidentes. No hace un mes, Nino, fue un compromiso de campaña. Cuando vinimos y que hicimos el programa final de campaña, establecimos que íbamos a estar aquí mínimamente una vez al mes, y lo estamos haciendo, y siempre con la satisfacción de compartir con un hermano, un colega y un amigo de la vida entera, que es usted, y con esta selecta teleaudiencia. Sí, Che, yo quiero, tú sabes que hay temas que son obligados tratarlo en cada espacio, y cada vez que uno tiene la oportunidad. Este es un espacio de orientación, y como espacio de orientación nosotros también estamos llamados a orientar la ciudadanía. Hay temas importantísimos que, si bien es cierto, no abarcan tanto los aspectos jurídicos, pero sí los aspectos que tienen que ver con la sociedad, o los aspectos que tienen que ver con nuestra historia. Hoy cumple, si estuviera vivo, ¿verdad? Pero es el natalicio de Matías Ramón Mella. Bueno, muchos dicen Ramón Matías Mella. Hubo en principio, pues se le denominaba Ramón Matías Mella. Después apareció un acta de nacimiento que establecía que era Matías Ramón Mella. Él firmaba Ramón Mella, pero sí. Matías Ramón Mella hoy es un natalicio, una persona importantísima en lo que es nuestra historia, uno de los padres de la patria. Hay muchas personas que dicen que no saben por qué no es día de fiesta, el día de Matías Ramón y el día también de Sánchez. Pero eso quizá es porque se entiende que realmente Juan Pablo Duarte es el ideólogo y el verdadero padre de la patria. Vamos a estar hablando de Matías Ramón Sánchez, vamos a estar hablando de COVID, de vacuna, vamos a estar hablando que sigue siendo de mucha importancia, Che, la situación Suprema Corte de Justicia, Colegio de Abogados, la situación de los tribunales. Y por qué no, vamos también a tratar algunos temas de índole jurídico, casos que uno lo ve a diario y que uno tiene que darle respuesta, porque sabemos que nacen muchas inquietudes. En el día de hoy, Che, yo veía un canal hermano y veía una noticia de una persona que estaba siendo sometida porque le propinó unos golpes a un presunto ladrón. Entonces los familiares decían que los culpables eran la justicia porque lo habían soltado. Cuando nos pusimos a indagar, porque nos gusta hacer algunas indagatorias, de hecho el fiscal que estaba en ese proceso es amigo nuestro de un pueblo hermano, y le llamamos para decir qué era lo que había pasado. Sí. Entonces ahí pues se dieron una serie de situaciones que lamentablemente desde el punto de vista procesal y para las garantías procesales hubo que ponerlo en libertad. Nosotros vamos a estar hablando de este caso porque nosotros queremos que ustedes se orienten y que hagan la cosa bien, ustedes, nuestros ciudadanos. Pero será después que vayamos a una breve pausa comercial, así que no le cambie.
la justicia hoy aquí en Ni Más Ni Menos, Che, como decía al inicio del programa, hay una parte histórica, educativa. Escuchaba hoy en una de esas emisoras que están transmitiendo las clases, Sí. Una canción hablando sobre Matías Ramón Mellas. Y iniciaba la canción preguntándole a un niño que veía un busto y le decía, ese George Washington. No, muchacho, ese Matías Ramón Mellas. Entonces la canción empieza ahí y la vi como muy interesante en el aspecto de que era muy educativa, pero ciertamente hay muchas personas que solamente han escuchado hablar de Juan Pablo Duarte, aunque no con mucha conocimiento de causa, pero de Matías Ramón Mellas, ese importante político, militar y persona importantísima en lo que fue la independencia dominicana y la restauración, pues muchas personas realmente no conocen su historia y quién fue. Y lo poco que la conocen, quizá tienen la idea, por la escuela antigua, de que fue el que tiró el trabucazo. Entonces hay un asunto, amigo televidente y Nino, que nosotros somos un país tan peculiar que hasta en ese aspecto, en vez de tener un padre de la patria, tenemos tres. Y esa peculiaridad de la trilogía de los padres de la patria se produjo precisamente en el gobierno de Lilis, que inicialmente se pretendía proclamar a Juan Pablo Duarte como padre de la patria, y por la presión tanto de los familiares y los allegados de tanto de Mella como de Sánchez, se ideó. Y si ustedes ven, amigos televidentes, hasta en nuestra bandera, en nuestro escudo específicamente, tenemos la Biblia. Entonces el término de trilogía viene por la Trinidad, lo que creemos los católicos y los cristianos, que creemos en esa trilogía de Dios. Pero en términos políticos, son casos fortuitos. O sea, en el mundo no hay trilogía, ni hay 6 ni 7. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, todo el mundo sabe que George Washington es la figura predominante y hay padres fundadores. Pero en el caso de nosotros, tanto Sánchez como Mella y Duarte tienen el mismo rango, y dice ese decreto indivisible, o sea, los tres con el mismo nivel de compromiso. Pero volviendo al jueves de hoy, de este febrero de 2021, esto hay que asociarlo a lo que era la educación en la época de nosotros, Muñoz, de nuestra generación. En las escuelas se daba moral y cívica, se estudiaba sociales, se leía. O sea, nosotros estudiamos y las generaciones anteriores leyendo libros, yendo a la biblioteca, leyendo el periódico. Entonces, en este contexto del siglo XXI, de la era digital, de la era del internet, que son herramientas eficaces también para estudiar, para la búsqueda, pero lamentablemente en los últimos años el recurso digital de la internet se ve más como una diversión, música, video, película, y no realmente como un medio para estudiar y para investigar. Y los países tienen que tener una memoria histórica. Y en los últimos años ha habido en el Estado Dominicano, y en eso ha habido continuidad, lo que es la celebración del Mes de la Patria, que inicia precisamente con el natalicio de Duarte y culmina con la celebración del 27 de febrero de la Independencia Nacional. Y en ese contexto está el Día de Mella. Pero efectivamente entendemos que la educación dominicana, y ya después que volvamos a la normalidad, porque todo este año también educativamente se terminará, por más que usted diga, se terminará de la forma que se ha hecho, y muy poca cosa ya en términos presenciales y en términos de programa de lectura, porque yo recuerdo, Muñoz, que tuvimos profesores que además de la matemática, de las naturales, de español, también habían lecturas asignadas y habían libros asignados. Y al día de hoy nosotros tenemos el privilegio, porque Muñoz y yo también compartimos el mismo colegio de nuestros hijos, de nuestras hijas, han estudiado completamente en el Colegio María Auxiliadora de aquí de Moca, y sabemos que en ese centro educativo, al igual que en otros, hay una continuidad, no solamente del currículo de lo esencial, sino del libro de formación, del libro de literatura, del libro de historia. Y este país, y nosotros necesitamos que las actuales generaciones entiendan y conozcan lo que fue el sacrificio de los padres fundadores, que lo entregaron todo. Eso no es como se oye, como si fuera un poema.
es que lo entregaron todo materialmente, económicamente y hasta su vida para construir una nación que hoy en día ese aire de libertad, de respirar, de caminar, de expresarse, tiene también esos hombres que entregaron todo para construir un proyecto de nación que es hoy la República Dominicana y que sabemos que todavía nos falta mucho para lograr a los objetivos de esos padres fundadores. Sí, y eso que tú dices es tan cierto, Che, que el que ha leído la historia sabe que Juan Pablo Duarte murió en extrema pobreza, pero Mellas también murió en Santiago en extrema pobreza, claro. Víctima de un cáncer, y murió joven, a los 47 años, un hombre evidentemente joven, que es haber ocupado las posiciones que ocupó en ese entonces, murió siendo vicepresidente de la República, y fue general. De hecho, pues llegó un momento que era el líder político de toda la región norte y murió en la pobreza. Eso implica que, como tú establecías, dedicó lo que tenía al servicio, no se lucró. Y hay una frase, pues, que él al final, ya la última palabra que dijo, pues, aún hay patria, que viva la patria, sí, en su lecho ya de muerte. O sea que estamos hablando de una persona que realmente se merece ser padre de la patria. Esa denominación que se le dieron. Claro que sí. Incluso, Muñoz, cerrando ese capítulo y ya cuando volvamos a la normalidad, en el monumento de Santiago, en la parte interior, hay unos juegos de murales que son una obra de arte, son unos murales hechos por artistas reales, y ahí se ve esa escena, cuando tú explicabas, se ve esa escena en la miseria, en el cuartito, en que Mella murió. Cerca de la fortaleza de San Luis, era que vivía. En que Mella murió, porque real efectivamente, además de que se estaba construyendo una nación sobre la nada, sin prácticamente nada, pero estos padres fundadores, políticos, eran políticos, y lucharon para construir un sueño, pero ninguno tenía un interés personal de lucrarse de lo poco que había. Sí, tú mencionabas, Che, una parte educativa, y mencionabas cuando volvamos a la normalidad de la presenciabilidad. Ha sido un tema, realmente desde la semana pasada, todavía hasta hoy, ha sido un gran tema de discusión que el ministro Fulcal manifestó que de manera paulatina, de manera progresiva, con cierta seguridad, con protocolo, pues se iba a tratar de que este año pues no culminara totalmente de manera virtual, sino que fuera de manera opcional, voluntaria, que asistieran los estudiantes a las aulas. Y hay una serie de inquietudes que se han dado. Hoy veía a nuestro amigo Damián Morel, del ADP, haciendo, ¿Qué planteaba haciendo unos cuestionamientos a Fulcal, y decía que no hay que negociar con Educa, que hay que negociar con los maestros y con los directores, que son los que están en las aulas, y establecía él que hay si mal no recuerdo la cifra, unos 800,000 maestros contratados que fueron cancelados y que no han sido repuestos, que hay una serie de personal administrativo que también fueron cancelados, que no han sido repuestos. Establecía él también las condiciones de muchas escuelas que estaban cerradas, que había que readecuarlas. Y en esencia lo que pude captar de su participación es que no estamos en condiciones de que volvamos realmente a la presenciabilidad de los estudiantes. Mira, Muñoz y los amigos televidentes, el tema educativo es un tema muy sensible, pero si vemos, ya estamos a un año de que se cerró todo inicialmente en marzo 18, marzo 16, y ya estamos a 25 de febrero. Y en una escuela, si ponemos de ejemplo un solo centro educativo, son muchos los factores que intervienen, mucho el personal. Si tú me preguntas como padre, por ejemplo, si esa medida el Consejo Superior de Educación la toma y el Ministerio, inicialmente yo no enviaría a mi hijo a clases presenciales. ¿Por qué? Hay que definir primero la línea de la vacunación. Y no es solamente
En el caso, por ejemplo, de los maestros que estarían al frente de las clases, pero ¿y el personal de apoyo de una escuela? Pero más que eso, lo mismo, y lo que los mismos transportan, jóvenes, que ellos son portadores, ellos lo que le dan es asintomático, pero son portadores y van a las diferentes casas. Los jóvenes son los vectores del virus. Aquí viene un muchacho de 12, 14 años y nosotros dos tenemos que ponernos 2 mascarillas porque él pudiera tener el virus, no le va a pasar en la mayoría de los casos nada. Pero lo transmite. Pero lo transmite, ¿y de qué forma? Entonces, en una sola escuela, y tú te pones a pensar, el personal que limpia, el personal que cocina, todos los motores que se movilizan a llevar un niño, los vendedores, o sea, yo en esa parte entiendo que debemos seguir primero con la prioridad del sistema, de la agenda de vacunación. El nivel de positividad ha ido bajando, por más que se ha hablado, se ha comentado, hay una gran parte de la población que siempre ha cumplido con las medidas. Con el protocolo, claro. Mucha gente, pero fuera de cámara, Muñoz y yo conversábamos el tema de las redes, pero usted va a ver en las redes, cuando hay 20 en una piscina, que no es piscina nada, que es un patio que lo hicieron para 10 gente, y porque hay un tema también, Muñoz, y ahí lo voy a asociar a la misma idea de la escuela. Al tener un año de encierro, hay también una desesperación en una parte de la población. Se crea como una necesidad. Sí, y también esa desesperación puede ser también de sectores comerciantes. Vamos a hablar claro, o sea, hay gente que hay servicios, que hay productos que venden, que todavía no tienen la misma garantía. Porque ahora lo que en la pandemia los sectores que más se han favorecido son construcción, farmacia, supermercados, pero hay otros niveles del sector comercial. Entonces la educación tú no la puedes ligar a negocio ni la puedes ligar a contrato. Yo entiendo desde mi punto de vista, José Hernández, el papá, el padre de familia, el ciudadano, que el año educativo se debe terminar como se inició. Y en ese proceso que ya vienen de las vacaciones de verano, va a coincidir con la finalización del proceso de vacunación. Y es muy diferente iniciar en septiembre con el 100% de la población vacunada, porque... O al menos con la gran mayoría de las personas adultas. Porque en este caso, volviendo al tema educativo, los menores de 18 años no hay necesidad de vacunarlos. Entonces, de aquí a septiembre tendríamos no solamente los maestros y el personal de apoyo, hasta el que vende el yun-yun, hasta el que vende el refresco, el motoconcho que lleva a 2 niños, el señor que tiene la guagua que transporta 10 y 14, estaremos todos vacunados y sí habrá la garantía primero de salud. Por eso decía, y lo reitero como persona, como ciudadano, como padre de familia, en un solo centro educativo pueden haber 2.000 personas, Muñoz. Sí, sí, claro. Tú tienes 900 estudiantes en cualquier escuela, pero ponle un término promedio, 400 jóvenes y el personal de apoyo y todo lo que involucra alrededor de los centros educativos, porque yo no sé en otros países, pero este es un país donde en todas las escuelas y todos los colegios, en los frentes, se vende helado, esquimalito, hoja, careta, pelota, hasta pollito, bebé. O sea, ese es el país que tenemos. Entonces, en base a lo que somos, es que tenemos que poner las políticas de salud y la política educativa. Educa en su momento fue una referencia por allá por los 80. Todos sabemos que son fundaciones también que están ligadas a sectores económicos, porque no es con términos despectivos. La educación es un negocio. Lo que no puede ser un negocio es la educación pública, pero la educación es una empresa como fabricar otro tipo de herramientas materiales. Un negocio igual que cualquier otro. Uno se dedica a tener un colegio y de ahí obtener beneficios. Y hay una parte precisamente también que choca con el anuncio del ministro Furcal, y es que él estableció que los maestros iban a ser vacunados en los últimos de la primera fase, ¿verdad? Y la viceministra de Salud estableció que no dijo que no, pero sí dijo que el plan iba a seguir como fue diseñado. Entonces, esa es una forma de decir que no lo van a vacunar a los maestros.
O sea, por lo menos en esta fase en que estamos ahora. No, y voy a reiterar, Muñoz, y voy a reiterar la idea. O sea, a veces hay un cansancio y hay cuando una persona también tiene tanto compromiso. Sí. Yo veía esa rueda de prensa y veía al ministro Fulcar, se ve cansado, agobiado. Pero que tiene una presión enorme ese señor. Pero hay un asunto, Muñoz y amigo televidente. El staff de salud, el equipo de salud, es quien lleva el control de la política de vacunación y la programación. Incluso, ustedes recuerdan que en la primera vacuna y la primera dosis se iniciaron por el Hospital Ramón de Lara, que fue el primer hospital donde se llevaron los primeros pacientes de COVID. Vino un tema que por qué el presidente de la República no se vacunó, y fue una certeza y con claridad meridiana. El propio presidente ha establecido que él se va a vacunar en la programación que le corresponda por su edad, no por su función de presidente de la República, sino como ciudadano y por la edad que él tiene. El presidente y nosotros, Che, nos va a tocar en la misma... Somos de esa generación. Somos de esa generación en la última. Y entendemos que no tenemos ninguna enfermedad, ¿verdad?, de esa preexistente, que tengamos privilegio para ser los primeros dentro de ese grupo. O sea, sí, que estaríamos en el mismo tiempo. Y es un asunto de lógica, Muñoz. Si uno, gracias a Dios, ha tenido una vida saludable, por ejemplo, en mi caso yo nunca he tenido ningún padecimiento, yo nunca he sido operado, ni tomo ningún medicamento de nada hasta este momento. Entonces se supone que personas que aún pudiendo tener menor edad que nosotros, pero si padecen de otras enfermedades, o personas más mayores, sin una enfermedad que no tiene que ser terminal, porque hasta una gente que sea hipertensa, azúcar, claro, el asma, claro, cáncer. Entonces nosotros y esa generación, como bien apuntalaba Nino, que somos más o menos la misma generación del señor presidente, vamos a estar en la última etapa de esa programación. Tú sabes, Che, que hay una parte, a propósito de las enfermedades preexistentes, que yo entiendo que no se tomó en cuenta cuando se hizo la programación. Y es que se ha establecido, bueno, la primera línea, los médicos, los militares, después la persona de apoyo de los médicos. Sí. Posteriormente vienen las personas de más de 60 años que tengan enfermedad, después los que más de 60 que no tengan enfermedad, 50 años de 50 a 60 que tengan enfermedad, después los de 50 que no tengan enfermedad. Pero hay personas que tienen 30 o 35 años que tienen cáncer, o personas que tienen ya un asma muy avanzada, personas que tienen una diabetes fuerte. Entonces, no sé, pero yo soy de lo que entiendo que ese grupo de personas que tienen esa condición, porque ahí ya no importa que sean jóvenes, una persona que tenga un cáncer muy avanzado, no importa la edad que tenga. Entonces, de todos modos, se sigue el protocolo de que ellos van a estar, por ejemplo, una persona de 48 años que tenga un cáncer, que tenga asma, pues se vacunaría último que yo. Yo creo, Muñoz, y es un área que, por un asunto de lógica, nosotros los que somos abogados y estamos en el Estado en otra función, pero todos los protocolos siempre están supuestos a revisión. Que por ejemplo, hay personas de 20 y pico de años que son hipertensas. Sí. O sea, jóvenes que padecen también de enfermedades que lo van a acompañar la vida entera, que caen en ese rango. Hay jóvenes que se están dializando. Sí. Jóvenes que yo conozco de menos de 50 años dializándose, más ellos entrarían ya en el tercer grupo. Yo entiendo que eso se va a ir, claro, hay parámetros que son internacionales, porque en todos esos protocolos ejerce una función determinante lo que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el caso de nosotros la Organización Panamericana de la Salud, que son instituciones de Naciones Unidas que tienen 30, 40, 50 años aportando. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran ventaja en el país, y es que aquí hay una cultura de vacunación. Aquí hace más de 20 años, 20 años, 30 años, más de 30 años, que Salud Pública tiene instalada una red de sistemas de vacunación en todo el país. No es igual en otros países que todavía hay enfermedades que aquí ya nosotros hace tiempo que no se padecen, como polio, por ejemplo. Y esa red que existe en salud pública con un personal preparado hará más hábil y más rápida
Y por suerte, que con las gestiones que ha hecho y el empeño que ha tenido el presidente, con ese lote que llegó de China y una donación, porque aquí es un tema que hay que plantearlo desde todos los puntos de vista. El gobierno chino, además de la compra, donó, creo que fueron unas 30.000 vacunas. 30.700 y pico se compraron. Sí, estamos hablando que en menos de una semana hay casi 1 millón de vacunas. Y yo entiendo que van rápido, che. Sí. Al día de ayer iban más de 26.000 personas ya vacunadas y la capacidad que se establece que cada persona debe de vacunar mínimo 40 personas y hay un promedio de 45 personas por día, vacunado por uno de esos miembros, que además de lo que existían, que tú establecías, se han entrenado otros. Sí, muchos médicos jóvenes y vi imágenes, creo, de no estudiantes inicial, sino en medicina se llama cuando están haciendo la pasantía. De residentes. De residentes, porque tenemos esa facilidad. Y por lo que se ve, vamos bien y el proceso no creo que llegue a final de año. Yo creo que como va y sobre todo también que hay un asunto, Nino, que parece que el control, la especulación y el acaparamiento de las primeras semanas por parte de las naciones más ricas, como que también va a ceder porque la producción de los laboratorios se ha intensificado y también le están sobrando a esos países ya. Hay más patentes, o sea, hay más laboratorios que ya han logrado tener su permiso para producir y en un par de meses eso es el capitalismo y eso es el comercio. Si hoy una vacuna sale en 4 o 5 dólares, la más económica, en 2 o 3 meses estará más barata porque la producción va a una escala global y la especulación por parte de los países ricos parece que está llegando a su fin por la misericordia de Dios, porque es un hecho sin precedente que la poca solidaridad que han tenido los países más ricos con los países pobres en esta situación donde todo el mundo ha sido afectado y que ya en el caso de nosotros, de no ser por ese bloqueo que hubo en esa primera semana, aquí pudiéramos estar hablando ya, Nino, de más de 1,5 millones de vacunación a esta fecha. Si la programación hubiese empezado como se tenía programado. Como a principios de febrero. Mira, nuestros amables televidentes son muy activos. Me pregunta un amigo por WhatsApp que estamos hablando de personas inyectadas, pero que él escucha muchos medios de comunicación hablar de inoculación, inoculados. O sea, es bueno que la población, en esencia nosotros hablamos de vacunación, ¿verdad? Y de que están siendo inyectados, porque es el término que más se conoce. Pero ciertamente nuestro amigo tiene razón cuando habla de que han sido personas inoculado, o sea, quiere decir que es que la inoculación que implica que le están introduciendo parte del mismo virus, o sea, es tratando de que sea neutralizado el virus con parte y partículas del mismo virus. Son todas las vacunas, señores, todas las vacunas para eso iba, en contra de cualquier enfermedad, es la misma enfermedad que dosificada, bien diseñada, se le introduce al cuerpo, o sea, ese término, amigo televidente, lo que quiere decir es que le están introduciendo parte de ese cuerpo. Por primera vez. Por primera vez dentro de uno, va a crecer, va a crear una serie de protecciones, porque al ser mínimo, el cuerpo igual va a reaccionar y ya si a usted llegara a tener contacto con, en este caso, el coronavirus, pues ya su cuerpo va a tener esa protección. Pero por ejemplo, Muñoz, en ese mismo... Por eso es que se habla en muchos medios, ya las personas más conocedoras hablan de ese término, nuestro querido televidente. Y en los países del área, por ejemplo, si tú ves televisión de Colombia, de Perú, te usa ese término. Pero hay un asunto en un rango también de que algunos técnicos ya científicos de la medicina, porque uno tiene que escuchar y leer para poder estar informado. Las personas, por ejemplo, en nuestro caso, en el mes de julio, nosotros salimos positivos y asintomáticos, ¿verdad? En el organismo mío todavía en este momento quedan anticuerpos, porque el virus pasó por mi cuerpo y me dejó cierta defensa interna.
Hay médicos que plantean que si existiera realmente una buena estadística, primero deben ir los que no le ha dado el virus que al que le dio. Sí, sí, ciertamente. Porque en el caso de nosotros, cuando nos pongan nuestra dosis de la vacuna, los anticuerpos se van a duplicar más que el que no le ha dado. Que yo entiendo, Muñoz, que también el país debe quedar muy pocas personas, porque también con este asunto del virus al principio, el que le daba el COVID, todo el mundo se le quería huir. Sí, sí. Y todavía hay ciudadanos que niegan que le dio el COVID. Y fulano, no, él tiene 2 semanas que no viene. Hay una bronquita, una neumonía, pero realmente no fue eso. Él tiene mucha tos, pero no es COVID. O él le dio fiebre, pero no es COVID. Sí. Y le duele la cabeza. Y él dijo hasta que hubo 2 días que no tenía ningún el sentido del olfato. Señores, óigame, ya el asunto del COVID y con relación a lo que tú planteabas, Muñoz, de que la vacuna es parte del mismo virus, no es que no asustemos, todas las vacunas son así. Eso es lo que te genera el anticuerpo y te protege para el futuro. Y pienso que en ese catálogo de vacunas que tiene el mundo entero, ya para las próximas generaciones, en esa cuantetita va a haber la de COVID. Va a tener la de COVID para punto, que... como el sarampión, sí, como la viruela. Una programación a determinada edad, como en la actualidad en este país, dependiendo de la edad, desde que nacen, cada cierto tiempo le aplican una vacuna. El COVID va a estar, quizás podría ser después de los 18 años, porque como se entiende que los jóvenes prácticamente no le da con mayores consecuencias, pues ya se establecerán esos parámetros. Che, en sentido general, yo creo que el mensaje final es que todos debemos vacunarnos, todos tenemos que creer, confiar en lo que es la ciencia, en lo que es el avance de la medicina, y la vacuna, o el término que usó el amigo televidente, es inoculado. La única solución para este virus. Sí, nosotros vamos a pedirle a ustedes la anuencia para que nos permitan ir a una breve pausa comercial, la última, no le cambie, volvemos en breve. Seguimos, señores, aquí, ni más ni menos, dentro de la justicia, Nino de Jesús, José Hernández Che, Che es por Che que te conocen. Che Hernández. Che Hernández. Che, te decía al inicio del programa que queríamos orientar en ocasión de una noticia que estuvimos viendo en un canal hermano, que no es de otro pueblo, y un caso de otro pueblo, ni siquiera de aquí de Moca, donde vi unas personas dando unas declaraciones referente a que alguien, decían ellos, tuvo que golpear a alguien porque la justicia no le resolvió, así mismo en los términos que utilizaba. Y cuando hicimos las investigaciones del caso, lo que aconteció fue lo siguiente. La teoría del caso, como decimos en materia penal. La teoría del caso. A un ciudadano le roban un televisor, él sospecha de alguien, que de hecho, según él, trabajaba con él, y entonces esa persona va como los 4 o 5 días por el sitio. Llamó a la policía va y lo arresta. Mala actuación de la policía. Lo arresta, lo llevan a la fiscalía de esa provincia hermana, y un fiscal responsable, porque así tenía que ser, pues no podía hacer otra cosa que disponer la libertad de ese ciudadano porque no estaba arrestado conforme mandan las disposiciones legales y procesales, que es una orden de arresto o un arresto flagrante. O sea, ¿de qué forma? Entonces, una mala actuación, porque fue una mala actuación de un agente policial que estaba llamado y que yo entiendo que conocen, porque ¿quién es más que los policías para saber, hasta un raso acabado de entrar, de que debe ser o flagrante, que la flagrancia la hemos explicado varias veces, Che, aquí, o una orden de arresto? Yo quiero que tú nos ayudes con esa parte, en qué condiciones es que puede arrestarse una persona. Y ahí entonces ese pobre señor pasó, Che, de ser víctima a ser victimario, porque entonces a él le están conociendo medida de coerción y la otra persona quedó. Hay un escenario, Muñoz, como tú lo planteas, y el término no es que la policía lo arrestó. El policía lo detuvo, y lo detuvo ilegalmente, porque para usted arrestar a un ciudadano, primero un juez, que es la autoridad competente, emite una orden de arresto, emite una resolución, una orden.
que generalmente va precedida o de una denuncia en materia penal, que es la forma más rápida de accesar al sistema. Si ese señor va y dice, fulano de tal me robó un televisor a tal hora, y fulano lo vio o lo empeñó o se lo regaló a fulano, o lo vendió a alguien, o lo vendió, ese fiscal inmediatamente iba a solicitar una orden de arresto porque ya el hecho se cometió. O sea, el hecho de que el señor lo denuncie verbalmente ya es en tiempo pasado, ya el hecho se cometió. Y si el señor le dice a un policía porque lo conoce o porque es del vecindario, realmente son amigos, son personas son amigos. Son amigos, te voy a hacer el favor. Entonces, pero qué tremendo favor. Ese agente policial violó la ley porque él, sin tener ningún documento, que es la orden de arresto, ha detenido a una persona de forma ilegal. ¿Y qué sucede? Que ante la actitud y la actuación correcta del Ministerio Público, que despache a ese ciudadano, porque no tiene ningún expediente, ni tiene ningún proceso abierto. Según lo que usted narra, Muñoz, el señor indignado y quizá hasta algunos vecinos le fajan a golpe al joven. Ahora resulta que quien fue la víctima en esta teoría inicialmente pasa de ser de víctima a victimario, porque ahora esos golpes que le dieron a esa persona para de nuevo detenerlo, quien podría estar sometido a un proceso judicial es el señor. Entonces, ante la opinión pública, tú dirás, pero bueno, nada funciona, es porque las cosas no funcionan. Señores, miren, hay un asunto y uno tiene que entender, y yo soy un abogado en ejercicio, que por la naturaleza y sobre todo en materia penal, cuando uno lleva un proceso, hay un momento que se siente no el abogado del caso, sino como si fuera parte del proceso. Pero todo como sociedad tenemos que apostar a que las cosas funcionen. Si usted no detiene a una persona en el momento, porque la ley lo faculta, si ese señor se vuela por la pared con el televisor en la mano y va pasando un motoconcho y lo ve que se voló y esa persona lo agarró, él está preso. Ahí, legalmente está preso. Pero si ya se cometió el hecho... Han pasado días. Han pasado días. Ahora es muy diferente que una gente le tire con un arma blanca o de fuego a una persona y se manda. En ese momento, cualquier ciudadano o policía que hace una persecución inmediata al hecho, no necesita orden, es un hecho infragante. Pero en el caso de ese ejemplo, que fue real por lo que comenta Muñoz, ahí hubo una mala actuación policial. Hubo una actuación correcta del Ministerio Público que despacha a esa persona. Y brevemente, Muñoz, creo, y vea cómo todo se relaciona, si los tribunales estuvieran funcionando y el Poder Judicial tuviera todos sus empleados en su puesto, en sus asientos, en sus escritorios, guardando la medida del lugar, cuando a ese joven lo llevan mal detenido, donde el fiscal, y Muñoz es fiscal de carrera por muchos años, una orden de arresto en ese caso se obtenía antes en horas. Tú podías perfectamente solicitar la orden de arresto con el señor ahí, dejar que el joven fuera y podía ir llegando a la casa o a 3 esquinas, ¿verdad, Muñoz? Porque habían precedentes antes para poder responder a la sociedad, donde el Ministerio Público solicitaba la orden, se despachaba una persona y lo detenía en el parqueo. Que es incorrecto. Que es incorrecto porque tú pudieras alegar lo siguiente: ha habido un razonamiento para perjudicar, y sobre todo que si ya tú lo detuviste de forma irregular, tú no hay forma legal de tú regularizar por el mismo hecho. Sí, o sea, ya tú le violaste sus derechos fundamentales. Por eso es la delicadeza y del derecho penal, porque es que el derecho penal está asociado a la libertad del individuo y la libertad siempre será la regla. Pero para usted violentar y para usted como Estado, como funcionario, conseguir una orden de arresto contra un ciudadano debe ser con el debido proceso y con la formalidad que establece la Constitución y la ley. Mira, en esos casos, porque la sociedad necesita respuesta, el señor lo que entendía o entendió en ese momento que a la justicia no hacer justicia, como decía él quiso hacerla con sus propias manos, pero no era la respuesta correcta tampoco. Claro que no. Porque estamos viviendo en un estado donde usted
debe también de pensar en su familia. Digo en su familia porque así como fueron un par de pescozones y ese tipo de cosas, pudo haberlo matado. Entonces ya él, como dirían un buen dominicano, se había desgraciado la vida. Muñoz, un segundito, volviendo, y es un caso que no es de Moca, con relación a la mala actuación policial. Tú llevas una orden de arresto judicial, un arresto judicial. Una orden de un juez con tentativa de arresto. A Sosúa, a Punta Cana, 2 extremos, y te va a decir el policía. Y eso está notificado cuando conocen a la persona o cuando es una gente que tiene un negocio, que tiene propiedad. Ya lo citaron, como establece la ley, porque hay una parte que es bueno que el ciudadano... El policía que no tiene poder deliberativo, el policía está para ejecutar una orden, que en el caso de una orden de arresto, la solicita el Ministerio Público, la otorga el juez para que le ejecute el policía. Ese es el mecanismo. Con un auxilio judicial. Ese es. Pero en la práctica y en la calle, usted sabe que eso no es así. Y en el caso del ejemplo que puso Muñoz, ese señor que les robaron su televisor, y más aún, si era un empleado, si él hace el proceso como va, es todavía más culposo, porque el hecho de ser empleado es un elemento más constitutivo del crimen de robo, que el joven estaría más comprometido penalmente. Pero usted puede tener la razón, y si usted no hace el procedimiento en el momento y como manda la ley, usted la perdió, como pasó en ese caso. ¿Tú sabes qué pasa, Che? Muchas veces que entonces la población que desconoce estos procedimientos, y este es el objetivo del programa, dice, bueno, el policía hizo su trabajo porque lo apresó, fue el fiscal que lo soltó. Y si se lo presentaron al juez, si es un fiscal responsable, se lo presenta al juez, fue el juez que lo soltó. Entonces se va delegando, y el llamado es que nosotros nos eduquemos. Cuando a usted le pase un hecho, cual que sea, si ya el hecho pasó, si no es en el momento mismo, si no es acabando de cometer el hecho, si no es porque se persigue a la persona que comete el hecho, no se puede arrestar a menos que usted vaya ante el fiscal solicita una orden de arresto, y con esa orden de arresto se procede entonces a privar de libertad a ese ciudadano, porque es un derecho constitucional, el derecho al libre tránsito. Entonces, quise traer, ni siquiera estaba programado este tema, Che. No, llegó a ser pero al ver esta noticia, sí. Yo dije, caramba, pero vamos a explicar esto, porque así como yo lo vi aquí en Moca, sabe que ahora la mayoría de empresas de telecable se ven en la región completa, en la región del Cibao, los casos que pasan en Puerto Plata, que pasan en Santiago, San Francisco, sí. La Vega, Jarabacoa, pues uno lo ve. Y no importa de dónde venga la información, si usted se nutrió de manera incorrecta, pues va a actuar de manera incorrecta. Muñoz, y el objetivo de nosotros es orientar. Yo sé que estamos en final, pero hay también un asunto. El ciudadano debe acudir a la justicia, pero también debemos recalcar que ese señor del televisor dice que le robaron, pero ese joven también tiene la misma, la ley lo ampara, y es el mismo debido proceso, y hay un principio de igualdad, donde ese joven hay que escucharlo para ver si es verdad lo que el señor dice. O sea, la justicia no puede actuar por voces, no puede actuar por yo creo ni por murmullo. Porque si no es verdad. No es diciendo el caso, pero sí es que tiene un conflicto laboral y lo quiere votar y quiere buscar ese mecanismo. Y ha habido una división. Son muchas cosas que se dan, que Claro. ahí es que viene un fiscal juicioso que haga realmente una verdadera investigación. Che, nosotros realmente las horas contigo pasan volando. Compromiso sigue estando, no conmigo, ni con Michael, ni con Chesner, que hoy enviaron disculpas por no poder estar con nosotros por asuntos laborales, sino es con la población, más que con los abogados mismos, porque los abogados saben defenderse. El compromiso con esa población que nos ve a nosotros y que se orienta con lo que tú nos vienes a traer aquí. Sería una especie de voz del colegio de Payá dentro de la noticia. Dentro de la justicia. Dentro de la justicia. Así es. Señores, buenas noches. Gracias, Muñoz. Complacidísimo de que nos brinden esta hora ustedes frente a su televisor. Así es que mañana el compromiso es estar aquí de nuevo, en ni más ni menos. Buenas noches. Buenas noches.